Hola amigos que nos ven a través de esta plataforma de YouTube. Hoy quiero junto a mis demás compañeras, colegas, hablarles sobre el trastorno de la ansiedad. Y primero quiero comenzar dándoles una definición acerca de lo que es el trastorno. Y es que un trastorno es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional y comportamiento. Esta alteración afecta el área funcional como el área social, el área laboral y el área académica. Y ahora sí, comenzamos a hablarles acerca del trastorno de la ansiedad por separación. ¿Qué nos dice el DSM-5 acerca del trastorno de la separación? Cuando hay un posible trastorno por separación, y es que cuando hay una preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de la figura de mayor apego, o de que pueda sufrir un posible daño, como una enfermedad, daño, calamidad o muerte. También cuando hay una preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de un acontecimiento adverso, como por ejemplo perderse, ser raptado y tener un accidente, o también un temor a enfermarse, y que esto cause la separación de una figura de gran apego. Y es que tener apego por determinada persona en realidad no está mal. Pero cuando hay una preocupación excesiva, cuando nos imaginamos que podemos perder a esta persona por las diferentes causas que acabo de mencionar, aquí quizá hay un problema, como un trastorno de ansiedad por separación. También cuando hay un miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin la figura de mayor apego en casa o en otros lugares. Estas personas que sufren de trastorno de ansiedad por separación no pueden convivir en un lugar si no están con aquella figura de mayor apego, ya sea en casa, ya sea en el área hasta laboral, en el área académica. No pueden ser independientes, podríamos llamarlo, si no está esta persona a su lado, aquella persona que se convirtió en una figura de mayor apego. Dependen de esta persona. Bueno, y ahora quiero continuar hablándoles acerca del mutismo selectivo. Y es que es el fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar, como por ejemplo en la escuela. Muchas veces esta persona no tiene ningún problema en hablar en otros contextos, como con sus amigos, en casa, pero cuando se encuentra en un lugar donde existe expectativa por hablar, como en la escuela, esta persona entra en un mutismo. Entra en un mutismo porque él no puede desenvolverse ya en este contexto específico. Ahora, el fracaso de hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social. No tiene nada que ver con el conocimiento de aquella persona. Esta persona puede tener un extenso conocimiento, un léxico enriquecido, pero cuando se trata de hablar o estar en un lugar donde existe alguna expectativa por hablar, esta persona sufre de este fracaso. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el trastorno de ansiedad social, o mejor conocido como fobia social. ¿Pero qué es una fobia social? Bueno, es aquel miedo irracional y excesivo ante situaciones sociales. Todos alguna vez hemos experimentado nerviosismo y ansiedad cuando vamos a un lugar nuevo, donde no conocemos a nadie, donde vamos a conocer a nuevas personas, donde no sabemos qué va a pasar. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo nos habituamos y estas emociones disminuyen. Pero hay algunos casos donde no disminuyen y en lugar de eso pues se incrementan, ¿verdad? La persona se siente con una ansiedad y un nerviosismo excesivo. Según los criterios diagnósticos del DSM-5, nos menciona que es un miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. ¿A qué se refiere con eso? Que las personas que padecen una ansiedad social no son capaces de mantener una conversación con otras personas, que sienten nerviosismo de ser observados comiendo, bebiendo, o el simple hecho de enfrentarse a una exposición, a una charla, a algo donde saben que van a tener que hablar frente a otras personas. Eso les provoca un miedo
y un nerviosismo excesivo, ¿verdad? Limitándolos de esa manera en muchas situaciones. Por ejemplo, en el área laboral o social, la persona pudiese incluso renunciar a su trabajo si así lo considera él, en lugar de exponerse a dar una conferencia, por ejemplo. Es importante mencionar que la ansiedad social también se puede presentar en los niños, ¿verdad? Aunque es más común en los adolescentes, también se da en los niños y se puede presentar entre grupos de pares, ¿verdad? Entre sus pares, no precisamente en interacción con adultos. Si se cree que se está experimentando alguno de estos síntomas, de estas situaciones, es importante no autodiagnosticarnos, ¿verdad? Sino en lugar de eso, pues asistir donde un profesional de la salud mental que nos pueda ayudar con un diagnóstico, ¿verdad? Porque recordemos que ellos son los encargados de hacer pruebas para llegar así a un diagnóstico correcto y no caer en la autodiagnosticación. Continuando con lo que son los trastornos de ansiedad, tenemos lo que es el trastorno de pánico. Según los criterios del DSM-5, los ataques de pánico son imprevistos y recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. ¿A qué se refiere con esto? Cuando el individuo experimenta un ataque de pánico, está frente a un episodio de intenso miedo provocado por un miedo irreal, un peligro irreal que no existe en ese momento, ¿verdad? La aparición puede ser súbita y se puede producir desde un estado de calma, de completa calma, o desde un estado de ansiedad, ¿verdad? De ambas formas puede pasar. Durante un ataque de pánico se pueden experimentar una serie de síntomas que les vamos a mencionar a continuación, como puede ser terror a morir, temor a perder el control o enloquecer, sensación de irrealidad, no sentirse uno mismo o sentirse despegado de sí mismo, palpitaciones, latidos intensos o aceleraciones del pulso, malestar o opresión en el pecho, sensación de falta de aire o sofocación, sensación de ahogo, mareos, irritabilidad o vacío en la cabeza, sensación de debilidad, incluso sudoración, temblores o escalofríos. También se puede presentar con oleadas de frío o de calor. Todos estos síntomas se pueden presentar durante un ataque de pánico. Nuevamente mencionando que es importante que si estamos frente a alguno de estos síntomas y que tengamos sospechas que podemos estar sufriendo de algún ataque de pánico, es importante ir donde un profesional de la salud mental y no autodiagnosticarlos. Hola, me llamo Ana Castellanos y les voy a hablar acerca de la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Es un tipo de trastorno de ansiedad en el cual el individuo entra en pánico al estar en una situación donde se siente atrapado, vulnerable o avergonzado, por lo cual evitan estar en este tipo de lugares o situación. También le temen a lo que es una situación real o anticipada, como puede ser tomar el autobús, hacer filas, estar en medio de una gran multitud o estar en un espacio abierto o cerrado. Pero ¿a qué se debe esto? Pues la mayoría de las personas que sufren agorafobia la padecen después de tener uno o más ataques de pánico, lo que los hace preocuparse por volver a tener un ataque, así que evitan los lugares donde puedan volver a suceder. El tratamiento de la agorafobia es un poco fuerte, ya que las personas se tienen que enfrentar a lo que es su mayor miedo. Pues ya se imaginan, ¿verdad? Tienen que entrar en una multitud. Claramente esto se hace con tiempo. No podemos meter a una persona con un tipo de fobia a que enfrente su fobia de un solo, porque más bien podemos dañar o incrementar el tipo de trastorno que tienen. Así que es mejor recomendado que lo hagan con una persona que sabe. Y los síntomas más comunes de la agorafobia o los síntomas típicos de la agorafobia comprenden el miedo a salir solo de la casa, multitudes o esperar en una fila, como ya les había mencionado, espacios cerrados como cines, ascensores
o tiendas pequeñas y los espacios abiertos como estacionamientos, puentes y trenes. Y también, como les había dicho, usar el transporte público, ya puede ser autobuses, aviones o trenes también. Y los factores de riesgo de agorafobia pueden ser los siguientes: tener trastorno de pánico u otras fobias, responder a los ataques de pánico con miedo excesivo o evasión, atravesar sucesos estresantes en la vida tales como el maltrato, la muerte de un pariente o un ataque, tener un temperamento ansioso o nervioso y tener un familiar consanguíneo con agorafobia. Pues se recomienda bastante que las personas puedan superar este tipo de trastorno o fobia, ya que frena bastante lo que es llevar una vida normal. Y pues espero que hayan entendido muy bien. Continuaremos hablando acerca del trastorno de ansiedad generalizada. Este tipo de trastorno tiene síntomas similares a lo que es el trastorno de pánico y el trastorno de bipolaridad, pero estas son enfermedades completamente diferentes. Este tipo de trastorno puede afectar a niños, jóvenes e incluso adultos, y esto a largo plazo va a afectar su calidad de vida. Y en muchos casos este tipo de trastorno se presenta con trastornos de ansiedad o emocionales. En la mayoría de los casos, el trastorno de ansiedad generalizada mejora con psicoterapia, medicamentos o incluso técnicas de relajación. También puede ser útil hacer cambios en el estilo de vida y aprender a hacer frente a nuevos desafíos. Dentro de los síntomas se pueden encontrar lo que es preocupación o ansiedad persistente por determinados asuntos que son desproporcionados en relación con el impacto de los acontecimientos. También pensar demasiado en los planes y las soluciones a todos los peores resultados posibles. Percibir situaciones y acontecimientos como amenazas, incluso cuando no lo son. También dificultad para lidiar con situaciones de incertidumbre. Y dentro de los síntomas físicos se pueden encontrar los siguientes: fatiga, trastorno del sueño, tensión muscular, temblor, nerviosismo, agitación, náuseas, también diarrea o síndrome del intestino irritable y por último la irritabilidad. Se recomienda que estas personas busquen ayuda profesional antes de que la ansiedad se agrave, porque es incluso más fácil tratarla cuando está comenzando. Voy a hablar sobre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno que se caracteriza por la presencia de obsesiones y de compulsiones, y también que van relacionadas con dos variables, que son por un lado lo biológico y por otro lo psicológico, ¿verdad? Y por lo tanto es un trastorno en el cual si la persona se hace análisis y si tiene lo que es la compañía de un profesional, puede verlo en un análisis. Estos son algunos de los indicadores de este trastorno presente. El TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, es la presencia de obsesiones y de compulsiones. Las obsesiones son los pensamientos, imágenes, impulsos de la persona que viven de manera intrusa, es decir, que no las desea pero tampoco las puede ignorar. Por eso aparecen y les causa mucha molestia, digamos que no las dejan en paz. Entonces buscan lo que es a través de los pensamientos o a través de las conductas a lidiar con esa obsesión. Lo que buscan a través de las compulsiones es, digamos, evitar el malestar que les causa o evitar ese miedo que les causa ese pensamiento obsesivo. Esto no solo es un pensamiento y una conducta. Hay unos TOC que se llaman puros
o cognitivo, donde la persona solamente tiene pensamientos obsesivos y la compulsión también es de la línea de los pensamientos. Así se identifican algunos de estos síntomas. Por eso es importante que si tú llegarás a sentir algunos de estos síntomas, buscar lo que es un profesional de la salud mental. Recuerda que cada paso que des hacia adelante para sanar es muy importante y valioso. Gracias.